Un tema que muchos, como muchos de los temas, no siempre son abordados de este tipo en eventos para el adulto mayor. Hoy día tenemos, así como hemos tenido panelistas o expositores de la altura del doctor Calache, del doctor Walter Mendoza, en fin, tenemos un tema que creemos que es de especial interés, y es la espiritualidad y la vida interior de las personas adultos mayores. Y hemos previsto un enfoque que llamaríamos múltiple, diverso, y cada expositor se hace, digamos, cargo de su perspectiva sobre el tema, y no va a haber debate, no va a haber exactamente un encuentro de opiniones, sino que cada uno va a dar la suya, ¿no es cierto?, de tal manera que nos propicien también a todo el resto momentos de reflexión particular o personal. Nos van a acompañar en la mesa Heidi Spitzer, nuestra presidenta, que va a hacer unas reflexiones iniciales. Ella ha sido fuertemente motivadora de este tema. Para Heidi, evidentemente, un aplauso. Nos va a acompañar, y estoy en el orden en que se van a presentar. Hemos variado un poco el programa por razones de un viaje inminente, de Yulisa de Souza, quien va también a dar su versión y su particular punto de vista sobre este tema, que va a ser muy interesante. Francisco Toledo, que se acompañan, me parece, con Yulisa, pero va a seguirla, ¿cierto? Y finalmente, Veronique Lecaros, que es doctora en filosofía, o creo que es magíster en filosofía y doctora en teología, una autoridad en temas, y es la jefe encargada, encargada porque no eres, creo que, profesor principal, ¿no es cierto?, pero es la jefe de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, que ha estado haciendo mucho por la reflexión de estos temas los últimos años en nuestro país. Así que tenemos un panel realmente también de verdadero lujo, y dejamos a Heidi que aquí empieza con la presentación. Vamos a ver, 10 minutos. Sí, tú me avisas cuando pasan 10 minutos, 20, y a las 8 en punto estamos perfecto. acabando. ¿Ya? Ya, bueno, ok, así va a ser. Van a ser los más cumplidos de toda la jornada. Gracias. La verdad que con este grupo tan de lujo, entre Yulisa, Veronique y Francisco, entonces es un grupo de lujo. O sea que la verdad que yo solamente quiero hablar de un solo tema específico, que es quizá un poco el tema de la oración, ¿no? Nosotros en Adulto Feliz obviamente decimos siempre no al sedentarismo, pero no solamente es no al sedentarismo físico, mental, ejercicios, la mente, el cerebro, pero también el espiritual. O sea, yo quiero hablar con mucha humildad, porque yo no soy especialista, no puedo enseñar nada. Lo único que puedo es hablar acerca de mi propia vivencia. Yo creo que la oración, bueno, para empezar, así como desde que apareció el Big Bang, del amor venimos y al amor nos vamos. Somos simplemente seres espirituales, pasando por un proceso en este momento carnal o de los sentidos, pero somos seres espirituales. Provenimos de la divinidad y vamos a la divinidad. Entonces, así como el ejercicio es algo que uno tiene que hacer, así como que, por ejemplo, uno empieza a mover un poco la mano, a hacer ejercicios, es exactamente en la vida espiritual, O sea, yo no creo que la fe sea una cosa que de pronto apareció. Todos tenemos fe, todos. Pero ya depende de cada uno de nosotros
si lo ejercitamos o si no lo ejercitamos. Hemos escuchado el día de ayer ponencias espectaculares. Hemos escuchado el día de hoy al doctor Calache hablando acerca de que nosotros tenemos que ser protagonistas, tenemos que hacer, tenemos que actuar. No se trata simplemente de recibir. Y lo mismo sucede en la vida con Dios. O sea, es como que yo pienso, es como cuando el Papa llegó al Perú, que lo primero que hizo fue besar la tierra, porque saludó al Perú. Pienso yo que es lo mismo cuando entramos en un espacio de hacer oración, de estar con Dios. O sea, es como besar la tierra. Entramos en un momento sacro, en un momento santo, y depende solamente de nosotros que lo hagamos. Depende de la decisión de cada uno. Básicamente es eso lo que yo quería decir. ¿Ya pasaron los 10 minutos? ¿Ah? Estoy tratando de ser bien exacta, ¿no? Y bueno, y cada uno, la señora estaba hablando acerca del padre Ignacio Larrañaga. Yo he tenido en mi vida 2 experiencias muy marcadas. Una ha sido conocer al padre Ignacio Larrañaga y seguirlo. O sea, soy fan, absolutamente fan. Me conozco muchas oraciones de memoria en la época en la que pasé por un momento muy difícil, ¿no? Por un secuestro. Gracias a Dios yo me conocía varias oraciones de memoria. Gracias a Dios me las conocía, porque las repetía y las repetía y las repetía, como la oración de abandono, la que yo rezaba contigo, ¿te acuerdas? Y también la música hace mucho. Yo, por ejemplo, solamente puedo hablar de mí. En las mañanas cuando me despierto, lo primero que hago es, adentro mío, yo canto. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos, la, aleluya. Empiezo el día diciendo toda la vida te bendeciré porque yo soy una enamorada de Dios, porque yo creo que la relación con Dios es como una relación con una amiga. Si yo tengo una amiga, yo trato a la amiga, yo escucho a la amiga, yo tengo una relación con mi amiga. Si no, no es mi amiga. Lo mismo pasa con Dios. O sea, para estar con Dios hay que tener una relación de amistad con Dios. Eso es lo único que yo puedo decir. Y me siento feliz de que ustedes 3 estén aquí. Gracias. Y hoy les vengo a tocar un tema que cala mucho en mí. Me puse a investigar muchísimo sobre la resiliencia y sobre todo lo potente que es esta palabra en esta edad tan maravillosa que todos vamos a pasar, que es la edad dorada. Entonces les quería comentar un poquito una historia de un maravilloso psicoterapeuta, quien decía: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl fue un escritor, psicoterapeuta, psiquiatra austriaco que sufrió en los campos de concentración nazi. Él escribió este libro famoso que se titula El hombre en busca de sentido. Pero él no solo estaba en esos campos de concentración, sino también estaba su familia completa, su esposa y sus padres. En el año 1942, él pasó 3 años tratando de explicar cómo la gente en estas situaciones tan deshumanas podía sobrevivir ante esta tremenda barbarie. Él salió de estos campos de concentración en 1945. Sin embargo, su esposa y sus padres fallecieron en el intento. Y él pudo estudiar y él pudo entender que la vida, muy al margen del entorno y de las circunstancias que nosotros podamos pasar, si no se tiene sentido, si no se tiene un propósito, si no se tiene fe,
no podemos alcanzar la felicidad. No tenemos un norte en nuestra vida. ¿Y por qué les cojo este tema? Porque esto va muy de mano con la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos como seres humanos de prepararnos, de recuperarnos y de adaptarnos frente al estrés, a los desafíos o a la adversidad. Puedes pensar en tu resiliencia como esa batería interna que tienes. Y hablo de batería interna porque para tener una batería uno necesita energía, ¿verdad? La energía que la puedes obtener de muchas formas. Pero en este enfoque en particular, yo quiero darle la atención a esa energía que nosotros podemos tener de esas emociones, de las emociones elevadas, de las emociones que podemos cultivar, como el amor, como la gratitud, como la paz, como la conexión. Yo creo que a todos nos ha pasado de que en momentos difíciles, en momentos de adversidad o cuando tenemos un enfrentamiento con alguien, nos sentimos completamente desganados, nos sentimos sin energía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que si nosotros aprendemos a llevar nuestra atención a este tipo de energía elevada, vamos a poder construir la resiliencia, vamos a poder cultivar la resiliencia. Y quiero tocar en el contexto de la energía, ¿qué significa? Vamos un poquito a excavar en esa palabra tan usada, pero que de repente no la conocemos muy bien. La emoción es energía en movimiento. Y ustedes deben haber escuchado en algún momento de que nuestro cuerpo tiene energía, o que nosotros somos energía, o que la energía fluye en nuestro cuerpo. Pero si ponemos atención a esta palabra, como les decía, la emoción es energía. Si ustedes buscan en el diccionario van a ver lo que significa emoción. Miren esta parte interesante. En la doctrina cristiana, inspiración interior que Dios ocasiona en el alma. Inspiración interior que Dios ocasiona en el alma. Entonces, qué bonito es entender que nuestras emociones son las que nos dan energía o nos quitan energía. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren tener? ¿Más energía o menos energía? Claro, más energía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Donde ponemos nuestra atención, nuestra energía va. Entonces, ¿por qué no cultivamos la gratitud? La gratitud es una energía muy, muy fácil de cultivar. Agradecemos a la vida, agradecemos por tener una familia, agradecemos por el aire que respiramos. Entonces hay muchas formas de practicar y de cultivar nuestra resiliencia a través de las emociones. Obviamente, no quiero descartar, el doctor Pedro también habló de una buena alimentación, de un buen descanso. Es importantísimo tener una buena alimentación y un buen descanso, pero al menos la regulación o la autorregulación de la energía es la que nos va a apoyar en nuestro sustento, en nuestro cuerpo, en todas esas reservas que nosotros podemos almacenar en nuestro cuerpo para que en los momentos de adversidad podamos responder de una manera eficiente y óptima. Entonces, ¿qué les parece ahora si yo les enseño lo que la emoción elevada, como la gratitud, el amor y la paz, puede ocasionar en nuestra vida? Si vemos acá en la diapositiva, vemos que las emociones elevadas nos van a traer mayor longevidad, nos van a dar buena salud, nos van a traer el aumento de la resiliencia, nos va a aumentar la capacidad cognitiva, nuestra memoria, nos va a aumentar la intuición. ¿Quién no quiere tener más intuición? ¿Verdad? Todos queremos tener más intuición. Nos va a motivar y nos va a inspirar. Pero ¿qué pasa cuando estamos produciendo constantemente esas emociones limitantes como la apatía, como el enojo, como la amargura? ¿Qué va a ocasionar?
va a ocasionar que se somatice en el cuerpo y se convierta en alguna enfermedad. Entonces, la labor de nosotros es observar qué emociones estamos sintiendo constantemente, porque ese tipo de emociones va a determinar la calidad de vida que vamos a vivir. ¿Ok? Y tu personalidad está basada en las emociones, en las acciones y en los sentimientos y en los pensamientos que tú vas a traer a tu vida. Y tu personalidad está relacionada completamente con tu realidad personal, o sea, con tu vida. Entonces, para eso es importante la autoobservación y tener una relación con tu cuerpo, entender que las emociones están ahí para informarnos, ¿ok? Para entender por qué nos está sucediendo algo. Entonces, no hay que callarlas, no hay que reprimirlas, no hay que suprimirlas, porque el hecho de reprimir y de suprimir y de no comunicar, a la larga va a traer consecuencias. Y yo creo que a muchas personas nos ha pasado eso, ¿verdad? Entonces, como ejemplo práctico, yo les quiero pedir a ustedes, porque tenemos el tiempo un poquito limitado, que apunten en sus cuadernitos y que en su casa empiecen a autoobservarse, a conocerse un poquito más, a que empiecen a entender, identificar qué situaciones drenan mi energía. Entonces, cuando lleguen a casa, ustedes van a preguntar y van a decir, ¿qué situación es la que drena mi energía constantemente? De repente, un conflicto con algún familiar, de repente no duermes lo suficiente, y de ahí van a poner a pensar o van a poner a conversar con su cuerpo y decir, ¿qué sentimiento estoy teniendo? Esta situación me está trayendo ¿qué tipo de sentimiento? Y con ese sentimiento después, la tercera columna van a ustedes decir, lo que yo hago es, supongamos este ejemplo, ¿no? Discuto con un familiar, ¿qué sentimiento me trae? La amargura, la tristeza, ¿y cuál es la solución mía? Que no necesariamente es buena o mala. ¿Cuál es la solución que yo tengo? Es esperar a que me pase o meterme al cuarto y no hablo con este familiar por un mes o por 2 meses. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí te vas dando cuenta que estás almacenando una emoción que a la larga va a traer consecuencia y está drenando tu energía. ¿Me siguen? ¿Verdad? Entonces, ahora, para poder cerrar esta parte de la presentación, yo quiero darles algunos ejemplos de cómo poder cultivar la resiliencia. ¿Ok? Lo primero, con la tarea que ya les he dado, es conocerte, es observarte y saber bien cómo funcionas para que tú puedas optimizar tu manejo de la energía o tu manejo de las emociones. Punto 2, mantener una actitud positiva. Hay muchas cosas en donde podemos enfocar nuestra atención, pero hay también aspectos lindos en la vida que podemos mantener nuestra atención y que esos aspectos en nuestra vida van a nutrir esas energías elevadas. Punto 3, ánclate en el momento presente. El momento presente es todo lo que tenemos, no hay nada más. Disfrutar del momento presente, de esas conexiones, de esas conversaciones con amigos, con la comunidad del adulto feliz. Cuarto, cuida tu mente y tu cuerpo. Ponte a pensar, ¿qué estás viendo en la televisión que altera tus emociones? A veces uno se pone a ver las noticias y lo único que ocasionan esas noticias es alterar tu estado emocional. Hay que ser consciente de lo que consumimos. Hay que darnos cuenta de qué tipo de energía yo le doy a mi vida. 5, respira. Respira con conciencia. Ahora, al final de esta presentación, vamos a enseñarle con Francisco lo que pueden hacer también en sus actividades diarias, respirar y conectar con su corazón. Y van a ver que se van a ir con un regalito muy bonito. 6, tomar medidas. Si la situación para mí es callar y esconderme en el cuarto o no querer hablar con alguien cuando tengo un problema, haz lo opuesto.
Si sabes que no te está sirviendo eso, conversa. Conversa con una intención de poder solucionar, sin enfrentarte, entendiendo que hay una solución para todos los problemas que puedan venir. Y 7, participa en comunidad. La conexión es el alimento del espíritu. Conectarte, compartir con amigos, con familia, con la comunidad del adulto feliz. Hay actividades que nosotros hacemos en comunidad que también les vamos a invitar a raíz de esta primera interacción que tenemos. Así que todos los miembros de la comunidad de adulto feliz van a poder experimentar lo que es la meditación caminando, que hacemos siempre. Así que yo con Heidi, después de esta presentación, les voy a dejar mayor información para que podamos cultivar la resiliencia, cultivar la energía y tener una mejor calidad de vida, porque estos años que tenemos nosotros acá son los años más bonitos de nuestra vida, son los años en que podemos ser más sabios y compartir todo el conocimiento que hemos aprendido durante todos estos años. Yo prefiero presentar de pie. Me muevo mucho si me quedo sentado, así que prefiero estar de pie. Les agradezco la invitación a Heidi, a la Asociación Adulto Feliz, por esta charla que vamos a dar, o bueno, que ya dio Julie, estoy dando yo la segunda parte. Y yo quería empezar porque a veces cuando transitamos en este camino espiritual, este camino de conciencia, encontramos muchas rutas, ¿no? Y esas rutas tienen componentes que a veces lo vemos un poco complejo. Entonces, y yo he seguido muchas de esas rutas, porque yo también he seguido este camino y yo tenía un tema de curiosidad por encontrar la verdad, y ese camino me ha llevado en diferentes rutas, con lo cual lo que yo quiero mostrarles y ojalá inspirarlos es a que podamos hacer algunas prácticas que son de repente muy sencillas pero muy profundas, para que en el día a día estemos logrando esos cambios que queremos hacer a nivel de conciencia, ¿sí? Y parto del contexto, ¿no? O sea, nosotros podemos ser las diferentes versiones de nosotros mismos, ¿sí? Y existen diferentes estados del ser, porque mi presentación es prácticas conscientes para mejorar el estado del ser, ¿no? ¿Qué es el estado del ser? El estado del ser es quién soy yo, ¿sí? Y a veces terminamos siendo lo que no nos gustan algunos aspectos, ¿no? Y eso es como consecuencia de las vivencias que tenemos desde que nacemos, ¿sí? Entonces, tenemos que imaginar que tenemos infinitas versiones de nosotros, ¿no? Hay una versión de nosotros que, digamos, tiene dificultades, hay otra versión de nosotros que tiene muchas cosas resueltas a nivel material, hay otra versión de nosotros que logra algunos objetivos puntuales, ¿sí? Y otra que es, digamos, de una vida un poco más meditativa, y así, hay múltiples versiones. Entonces, cuando queremos empezar a transitar, a mejorar nosotros como estado del ser, podemos inspirarnos en alguno de esos estados, el que ustedes quieran, porque hay infinitas versiones de ustedes mismos, ¿sí? Y para hacer ese cambio de estado, dentro de las prácticas meditativas y prácticas de conciencia que yo he conocido, se reducen a 4 pasos. El primer paso es, primero, desconectarnos del estado de víctima. A veces mantenemos un estado de víctima. ¿Qué es un estado de víctima? Un estado donde nos pasan cosas. Siempre me pasa esto, me hacen esto, ¿sí? O de victimario, hice esto y no lo quise hacer, entonces hay culpa asociada, ¿no? La víctima, el estado de víctima es un estado de desempoderamiento, ¿cierto? Y el estado de victimario es un estado donde sentimos culpa. Entonces, esas son energías con vibración, digamos, densa, que la idea es primero liberarnos de eso, ¿sí? Lo segundo es reconocer que somos seres creadores, ¿sí? Y ahí viene, digamos, un concepto muy profundo que es el libre albedrío. O sea, el libre albedrío no es un concepto a la ligera, es un concepto muy profundo donde todos tenemos un poder para hacer lo que queremos en nuestras vidas a nivel desde cualquier plano, ¿cierto? Y luego de eso, estar en el momento presente. Yulisa lo mencionó,
el momento presente es justo cuando nos desconectamos de todas las preocupaciones del pasado y de todas las preocupaciones del futuro. Y vivimos el momento presente. En ese momento presente, si nos acostumbramos a estar en el momento presente, se empiezan a abrir una serie de posibilidades, ¿sí? Y finalmente transitamos hacia ese nuevo estado. ¿Cómo se transita, no? La clave es que lo que nosotros pensemos se sintonice con lo que sentimos, ¿sí? Aquí se movió un poquito la flecha, pero básicamente es pensar y sentir en el momento presente lo que ya queremos lograr, ¿sí? Esto, como les digo, hay en diferentes, digamos, rutas de conciencia, religiones, etcétera, pero bajo este concepto o este contexto, quiero hablar de las 5 prácticas que yo recomiendo, ¿no? La primera, la mencionó Yulisa, es respirar, ¿sí? Estamos acostumbrados a no hacer una respiración profunda, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ustedes están relajados, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que su respiración es más lenta. Es una consecuencia natural de estar relajado el respirar lentamente. Entonces, de la misma manera que al estar relajados hace que respiremos lento, pues respirar lento nos lleva al estado relajado. Somos un sistema que funciona así. El resultado lo aplicamos y genera lo que queremos generar a nivel de emociones, ¿no? Entonces, y eso lo he entendido después de hacer varias prácticas de respiración. Hay muchas que hay, pero a mí la que más me gusta es la de 4 en cada una de las actividades, ¿no? 4 inhalando, 4 segundos, o sea, tomamos aire, 1, 2, 3, 4, mantenemos, 1, 2, 3, 4, exhalamos, 1, 2, 3, 4, y mantenemos abajo, 1, 2, 3, 4. Hay otros métodos, pero este es uno muy sencillo que no agota y que se acostumbra. Entonces, y de hecho, yo les cuento una anécdota. Yo en algún momento de la vida fui a solicitar ayuda psiquiátrica por algunos eventos que ocurrieron, y le conté a la psiquiatra que justamente había encontrado que el respirar me llevaba a un estado de calma. Y ella no conocía esa herramienta, entonces empezó a aplicarla y le gustó, y desde ahí lo empezó a integrar dentro de su práctica, ¿sí? Entonces, una de las primeras prácticas que yo he utilizado es justamente respirar, ¿sí? Y es algo que se puede hacer en cualquier momento, no hay que estar en cierto lugar o si hay que estar dormido con los ojos abiertos, se puede hacer en cualquier momento, ¿sí? La segunda práctica es observar. La observación es muy importante porque si queremos hacer cambios en nosotros para mejorar, tenemos que dejar de hacer lo que siempre hacemos, ¿sí? Y sobre ese punto, hay que observar las dinámicas externas, es decir, lo que está pasando afuera de nosotros, como las dinámicas internas, qué es lo que interpretamos de lo que estamos recibiendo como, digamos, información desde afuera, o cómo nosotros nos estamos moviendo, ¿no? Y sobre esto quiero puntualizar en 3 puntos, ¿no? Uno que es el drama y el victimismo, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, pero hay una especie de adicción al drama, ¿sí? Porque a veces el drama genera atención, que la gente nos ponga atención, ¿sí? Y yo he tenido casos con familiares que cuando me llaman me dicen, mira lo que me ha pasado, todo este tema que ha pasado con tu tía, con la persona acá, con la empleada. Y yo le digo, pero espérate, ¿dónde quieres que resuelva? No quiero que resuelvas nada, ¿no? Pero mira qué víctima soy, ¿no? Entonces, ahí donde hay que hacer un alto y decir, bueno, ¿cuánto más quiero yo vivir ese drama? Entonces, el poder observar los dramas tanto de las personas como las nuestras nos ayuda a hacer un alto y decir, no más, ¿sí? Porque el drama, digamos, se termina perpetuando. El otro es el ego. A veces no soltamos, por ejemplo, ofensas. Hay alguien que nos ofendió hace 30 años y hasta ahora lo recordamos, ¿sí? Y eso hay que soltarlo, porque en el momento presente no existe el pasado, ¿sí? En el momento presente, donde ustedes son más poderosos, donde ustedes tienen un poder divino, no existe ese pasado. Entonces, suéltenlo. El no soltarlo es justamente el ego que quiere seguir viviendo ese drama que mencioné. Y el otro, que yo le he llamado el club de los ofendidos, es que
nos ofende cualquier cosa, ¿no? Estamos en una dinámica y de repente alguien dice algo y nos ofende, entonces empezamos a reaccionar, cuando lo que yo recomiendo hacer es, bueno, esa es tu opinión, tú estás en ese estado, yo no me engancho, no se enganchen, ¿sí? Cuando pasan cosas afuera, no se enganchen en ese drama, no se enganchen y no se ofenden, ¿sí? Porque la vida es muy bella y hay muchas cosas por construir en todo momento y en cada etapa de la vida para estar perdiéndolo estando ofendidos, ¿sí? El segundo punto de observar es ver qué filtros perceptuales tenemos nosotros, ¿sí? Y en cuanto a filtros, a veces nos dicen algo y nosotros lo interpretamos bajo el contexto que teníamos de una interacción similar, ¿no? Y sobre reaccionamos, cuando en realidad no pasó nada, ¿no? Entonces hay varios casos, veo algunas personas ya empezándose a reír, están acordándose de algo, eso es bueno, para reflexionar, ¿sí? El otro punto es observarse, desarrollar la capacidad de observarse antes de reaccionar, ¿sí? A veces hay algo que nos dispara una reacción, ¿cierto? Los que somos papás, a veces los niños nos disparan una reacción, ¿no? De no hagas eso, ¿por qué lo vuelves a hacer? ¿No? O a veces en el trabajo tenemos cierta dinámica donde reaccionamos. Entonces, antes de reaccionar, tómense 3 a 5 segundos para observarse. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Cierto? Y si la reacción todavía persiste, es mejor quedarse callado que reaccionar. Para luego procesar y decir, un momento, esto sí lo quiero cambiar, ya no quiero reaccionar más así, porque está asociado a un filtro mío, a una vivencia del pasado, etc. ¿Sí? Y finalmente, observar la información que nos dan los eventos. La vida es una continua dinámica entre nosotros y el entorno. Entonces, a veces ocurren cosas que tienen información valiosa para aprender. Entonces, nos pasa algo, por ejemplo, hace como 2 meses estaba caminando, yo camino por las mañanas cerca de mi casa, afuera, y estaba viendo unas cosas del celular porque yo escucho algunos audios mientras camino, y se acerca una moto detrás y me intenta robar el celular, ¿cierto? Y de alguna manera que lo tenía no se lo lleva, ¿no? Entonces mi primera reacción fue ir detrás de él, entonces me observé y dije, no lo voy a hacer, ¿cierto? Pero después dije, ¿qué enseñanza me está dando esto? O sea, hay algo que tengo que aprender de esta dinámica que ha ocurrido, ¿sí? Entonces, cuando ustedes observan de su día a día y aquellas cosas que le dispara una reacción, es bueno detenerse para ver qué mensaje hay ahí para poder procesarlo, ¿sí? La tercera es cuidar nuestra atención. Yulisa lo dijo, la atención, donde pones tu atención, pones tu energía. Es decir, la atención es como la punta de lanza de todo lo que vamos a crear, ¿sí? Es muy poderosa. Por tanto, hay que entender cuándo nos estamos estancando poniendo atención en el pasado. Por ejemplo, traumas del pasado, nuevamente víctima, victimario, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes deben aprender a ser menos duros con ustedes. Por ejemplo, si ustedes han sido victimarios o han sido víctimas, les aseguro que la persona de hace 3 años no es la misma que son ustedes ahora. Todos seguimos una evolución. Entonces, en lugar de seguir enganchados, aprender de eso. Nuevamente, hay información ahí para nosotros decir, listo, ahora lo incorporo y soy una persona que tiene mayor sabiduría por esas vivencias, ¿no? El segundo es atención en el presente. Y nos pasa mucho que en el presente, lo que dijo Julie, estamos enganchados con las noticias, con las redes sociales, sobre todo las redes sociales. Las redes sociales es un imán para la atención. Estamos un ratito y queremos ver Facebook, queremos ver Instagram, queremos ver los chats, ¿no? YouTube y, bueno, TikTok y todas las otras que yo, por si acaso, ya no los tengo. Yo los desinstalé todos de mi celular porque sé que es mucha tentación, ¿sí? Entonces, ahí se pierde mucho tiempo en lugar de estar presente en un estado más creativo, haciendo lo que realmente nos gusta y que podría ser nuestro propósito, ¿sí? Y lo otro que no se habla mucho, pero sí es muy importante, y lo hablo mucho yo con Julie, es la música,
La música tiene mensajes y la música mueve emociones. Entonces, cuando estamos escuchando música que tiene letra, que denigra a las personas, pues eso finalmente entra en el subconsciente y podría generar efectos. Entonces, es importante ser selectivos con qué estamos escuchando, ¿sí? Y finalmente, atención en el futuro, donde lo que hay que tratar de evitar es engancharse con cualquier posibilidad del futuro que genere miedos, porque la idea es no tomar decisiones por miedo, sino tomar decisiones como un ser consciente con poder divino, ¿sí? Y al tomar esas decisiones terminan dando paz. Cuando tomamos una decisión con miedo, ese miedo no se va, ¿sí? Mientras que si tomamos una decisión con poder y sabiendo que es una decisión correcta, estamos en paz. Y finalmente hay una práctica que se utiliza mucho en meditación, que es aprender a hacer el enfoque, digamos, cerrado, es decir, cuando yo pongo mi atención, por ejemplo, en este micrófono o en esa botella de agua, eso se llama enfoque cerrado, versus el enfoque abierto. El enfoque abierto es no poner la atención en algo puntual, sino en un espacio, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido con Heidi y Julie en nuestras prácticas de meditación es hacer este foco abierto. El hacer el foco abierto, que requiere evidentemente una práctica y todo, y que ahora por tiempo no la podremos hacer, genera una desconexión del pasado y del futuro, con lo cual nos ayuda a estar presente. Es una herramienta para estar en el presente, ¿sí? Y ese foco abierto se puede hacer tanto, digamos, con los ojos cerrados, en estado meditativo, o caminando. Pueden estar caminando en la calle y pueden hacer un foco abierto. Y básicamente la atención se distribuye en todo el espacio que hay entre su cuerpo y, por ejemplo, todo este espacio del auditorio, ¿sí? Es una herramienta muy poderosa y yo les cuento una anécdota. Por temas de trabajo uno se tensiona, ¿no? Y había hace como 4 semanas una molestia que tengo yo, que cuando me tensiono me empieza a doler este lado del abdomen y no se iba y me acordé del foco abierto y seguí caminando y hice el foco abierto y pasaron prácticamente 10 segundos y el dolor se fue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya yo no estaba pensando en el futuro, que lo que me preocupaba del trabajo era algo del futuro, ¿no? Normalmente las preocupaciones del trabajo son asociadas al futuro, ¿no? Entonces es una herramienta que se las puntualizo, los invito a que investiguen un poco más del foco abierto porque es muy potente. El cuarto, digamos la cuarta práctica es amar, ¿sí? La esencia de toda la creación es el amor, ¿sí? Y amarse a uno mismo, a veces somos duros con nosotros, ¿no? Y amarse no solamente emocionalmente, sino físicamente. A veces nos vemos en el espejo y nos criticamos, y la idea es no ser eso, la idea es amar a eso que vemos como cuerpo, el cuerpo lo amamos, ¿cierto? Y dentro de eso, hacer una conexión con el amor divino, y hay algo que también se lo dejo como una tarea, y es amar a su cuerpo. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a decir, cuerpo, te amo? ¿Cierto? El cuerpo nos está dando una vivencia, ¿cierto? Una vivencia humana, lo que decía Heidi, porque somos seres divinos teniendo una vivencia humana, ¿cierto? Y finalmente, la quinta práctica, y de hecho lo he puesto así para que al final le puedan tomar una foto y la usen si quieren, es la gratitud, ¿cierto? La gratitud es una vibración muy elevada donde permite generar más de lo que estamos agradeciendo. Dr. Joe Dispenza nos dice, la gratitud es el estado eterno de recibir. Si queremos recibir más bendiciones en nuestra vida, estemos en gratitud por esas bendiciones, ¿sí? Y hay 2 tipos de gratitudes que yo he visto. Una, que es aquella donde no nos sentimos merecedores de algo y agradecemos por eso, pero la emoción es que no nos los merecemos. Ese tipo de gratitud no genera más de lo mismo, sino que los retorna al estado anterior. Mientras que la gratitud es sentirse digno de que somos merecedores de todo, de que somos dignos de recibir todo, es la correcta, porque somos seres divinos con todo dado para poder nosotros recibirlo, ¿sí? Y complementando lo que dije antes, gratitud con el cuerpo, ¿sí? No solamente amar el cuerpo, sino estar en gratitud con el cuerpo.
La gratitud termina siendo una emoción, ¿cierto? Las palabras las utilizamos para comunicarnos entre personas, pero la comunicación con todo el resto son a través de emociones. Entonces, el sentir gratitud al cuerpo por la vida que estamos llevando es percibida y eso mejora también la condición del cuerpo, ¿sí? Y finalmente, gratitud por el aprendizaje. Cada evento que tienen en su vida, así no les guste, cuando ustedes agradecen por lo que aprendieron de ese evento, por ejemplo, a mí no me gustó que me intentara robar el celular, pero yo agradecí porque sí había información en ese evento, que yo lo entendí, ¿cierto? Entonces, la gratitud de todos los eventos, tanto los buenos como los no tan buenos, ayudan a que el aprendizaje, digamos, adquirido, haga que nosotros sigamos en este camino de conciencia. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Entonces, para cerrar, vamos a hacer una práctica, ¿les parece? Una práctica para que se la puedan llevar a casa. Ya tienen una tarea de identificar y observarse y ver cuál es la situación que les drena la energía. Pero ahora lo que vamos a hacer es cargar nuestra energía, ¿les parece? Sí, por favor. Primero les voy a dar la información. Francisco nos ha hablado de los enfoques, ¿no? El enfoque abierto y el enfoque cerrado, o el enfoque convergente y el enfoque divergente. Lo que vamos a hacer ahora es una práctica, es una técnica que se llama la técnica de la coherencia cardíaca. Y la técnica de la coherencia cardíaca consiste en poner nuestra atención en el espacio que ocupa nuestro corazón. O sea, vamos a practicar el enfoque cerrado, ¿verdad? Porque vamos a poner nuestra atención en el corazón. Y recuerdan que les dije, donde ponemos nuestra atención, la energía va. Y el corazón, para aquellos que ustedes no saben, el corazón tiene un campo electromagnético, ¿ok? Nosotros, sin hablar, ya estamos transmitiendo energía. Y eso lo dice la ciencia, no lo dice Yulisa, ¿ok? El corazón tiene un campo electromagnético más o menos de 3 metros a la redonda. Entonces nosotros estamos emitiendo energía constantemente. Mientras que la mente, los pensamientos son eléctricos, el cuerpo es magnético, ¿ok? El corazón es magnético, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de activar y de abrir ese corazón, bajo la premisa de que donde ponemos nuestra atención, la energía va, ¿ok? Fluye. Entonces, lo vamos a hacer con 2 ingredientes importantes. El primero, que es la respiración consciente. Y vamos a respirar por la nariz, conscientemente. Vamos a hacerlo por 5 segundos. No les voy a pedir que cuenten los 5 segundos, pero más o menos que calculen los 5 segundos de inhalación por la nariz, mientras tienen la atención en el corazón. Si les cuesta poner la atención en el corazón, pongamos las manos en nuestro corazón, ¿ok? Para los que no les sale fácil poner la atención, porque requiere práctica, vamos a poner las manos en el corazón. Y lo que vamos a hacer es respirar 5 segundos por la nariz y exhalar por la nariz por 5 segundos. Yo los voy a guiar con mi voz por más o menos 2 indicaciones, 2 tiempos, y ustedes lo van a hacer más o menos por 1 minuto en silencio. Vamos a estar en silencio y simplemente vamos a conectar con nuestro corazón y poner la atención en nuestro corazón mientras respiramos conscientemente. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. ¿Okay? Esto lo pueden hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Yo por primera vez les aconsejo que lo hagan con los ojos cerrados. ¿Ok? Piensen que van a conectar con su ser interno. Entonces vamos a empezar. Cerramos los ojos. Empezamos a inhalar por la nariz. Exhalar en 5 segundos por la nariz.
Y ahora les voy a pedir que pongan su atención o las manos en el corazón. Y vamos a repetir el ejercicio de inhalar por la nariz. Exhalar por la nariz. Una vez más. Lenta y profundamente. Ahora les voy a pedir que sigan respirando, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz, y vamos a activar una emoción con nuestro corazón. Vamos a activar la gratitud. La gratitud por este momento, por el momento presente. Porque tenemos la vida que Dios nos ha regalado. Nos ha regalado para poder disfrutarla, para poder vivir con propósito, para abrir y recibir con amor y con corazón y conectar con nuestra comunidad. Respiramos conscientemente con la nariz nuevamente y exhalamos por la nariz. Y ahora en silencio, yo les voy a pedir que hagan a su propio ritmo esa respiración por 30 segundos. Y yo les voy a avisar cuándo parar. Ahora les voy a pedir que expandan ese campo electromagnético de su corazón a las personas que están a su alrededor sentadas, que sientan cómo la energía de su corazón se sigue expandiendo mientras hacen esa respiración consciente. Ahora vamos a traer nuestra atención a nuestro cuerpo, a nuestras manos, a nuestras piernas, a nuestros pies, y vamos a agradecerle a Dios por el vehículo tan hermoso que es nuestro cuerpo, que nos ayuda a sostenernos en este camino de la vida, que nos ayuda y nos apoya en cada actividad que nosotros hacemos, y que debemos siempre escuchar y que debemos siempre respetar. Una inhalación más y una exhalación más, y a la voz de 3 pueden abrir los ojos. 1, 2 y 3. ¿Cómo se sienten? ¿Con sueño? ¿Relajados? ¿Más tranquilos? Bueno, lo bonito de esta actividad es que ustedes la pueden hacer sin tener que escuchar a nadie, sin tener que escuchar a Yulisa. Simplemente abren los ojos, respiran con conciencia, sienten que están inhalando, sienten que están exhalando, con la atención en el corazón. La atención al corazón es clave para poder activar esas emociones elevadas. Y la gratitud es la emoción más fácil de realmente de sentir. La gratitud por la vida, la gratitud por su familia, la gratitud por tener su perrito. Yo amo sentir la gratitud a cada momento porque es la emoción que me da más batería, que me permite ser más resiliente y disfrutar cada momento de mi vida en el momento presente. Muchísimas gracias a todos.
una pequeña reflexión sobre la Biblia. Le quería aportar lo que estoy trabajando, uso de Biblia, y también es una experiencia personal, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad lo tenemos que vivir, no es solamente algo intelectual, si no, no funciona. Bueno, agradecer obviamente a Heidi, a Krishna y a todo el grupo. Se han dado cuenta que es un grupo adulto feliz, la asociación muy dinámica, muy comprometida, con mucha mística, mucha entrega. Gracias, Heidi, por alentarnos. Bueno, Biblia. Entonces aterrizamos. La Biblia, antes de Vaticano II, en medio católico, no se leía, o casi nada. Santa Teresa de Ávila se ufanaba de no conocer, de no leerla. Claro, la gente conocía las historias, pero no la leía. Ahora, leer la Biblia, ¿qué significa? ¿No? Voy a contarle una pequeña anécdota. Mi hijo Pablo, como siempre le hablaba de Biblia, decidió abrir la Biblia así al azar y cayó sobre Jueces 19:20. No sé si se acuerdan de lo que es esta historia, pero es una de las más violentas, cabrosa de la Biblia, y sin mencionar a Dios. Una que nunca se lee es la historia del levita de Efraín, que va a buscar su concubina en Benjamín y buscan un lugar para pasar la noche. Bueno, después de lo que hemos escuchado, esta historia cae un poco curiosa, pero es también parte de la vida, ¿no? Los habitantes del pueblo piden conocer en la Biblia. Conocer significa tener relaciones íntimas. Al levita, el dueño de casa, el anfitrión, propone a su hija virgen y finalmente el levita da a su concubina. Bueno, ya se ha hablado mucho del patriarcalismo, de la forma de tratar a la mujer, ya. Finalmente los hombres del pueblo abusan de la mujer y la dejan muerta en la mañana frente a la casa. La historia sigue, se descuartiza a la pobre mujer y una guerra contra la tribu de Benjamín. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque así, si uno abre la Biblia al azar, puede caer sobre este tipo de historia y sacado de contexto, uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Es un texto de violencia? ¿Un texto, bueno, donde hay de todo, hasta contratos, pornografía, en fin? Por eso no hay que entrar así directamente, ¿no? De ahí mi hijo perdió mucho interés. Otra alternativa, y esto ahí es manipulación. En la tradición protestante había esta costumbre de orar y de pedir, de abrir la Biblia a ver lo que Dios quería responder, ¿no? Esta costumbre se ha tomado también entre los grupos carismáticos católicos. Y obviamente igual, si abrimos y caemos sobre ciertos pasajes como este de Juez 19, bueno, es chocante, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí? Y lo peor del caso, estoy también parte de la comisión de escucha para los abusos en el arzobispado, ahí están mis amigas que trabajan sobre el tema. Es que a menudo este proceso se hace con una persona al lado que se permite interpretar lo que ha salido en la Biblia. Y ahí podemos caer en manipulación psicológica, abusos de confianza, abuso de poder, en nombre de Dios, ¿no? Los abusos a menudo se dan en nombre de Dios. Esto también está dicho para
cuidar cada vez que alguien pretende hablar en nombre de Dios, decirnos, Dios te lo ha dicho, te lo está diciendo, ya, por favor, esto lleva a muchos abusos. Si no hay esta conexión interior como la que hemos experimentado anteriormente. Ahora, hablamos de manipulación a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Acaba de salir el libro de Rafael Aguilar, La manipulación política de la Biblia. Él toma, es muy interesante, toma un evento, un hito central de la Biblia, que es la liberación de Egipto. Esto es el fundamento de nuestra fe para los judíos, obviamente, y también para los cristianos, ¿no? Entonces, pero esta liberación está seguido por la conquista de la tierra prometida, ¿no? Y conquista a fuego y sangre. También esta liberación ocurre a fuego y sangre, ¿no? Muchas personas que lo leen así dicen, bueno, ¿y estos pobres niños egipcios qué culpa tenían? Ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo leer estos textos y cómo estos textos pueden ser manipulados? Conquistas de la tierra, pueden pensar en la tierra prometida, pero también se ha usado por muchos pueblos, ¿no? También en América del Norte, etcétera, etcétera. Pueden pensar en la forma en que la Biblia se puede usar para justificar la violencia, ¿no? Ahora, si leemos el texto, hay que pensar, como la arqueología nos lo está mostrando, que estos hechos no ocurrieron tal cual. Nunca hubo un Jericó que cayó, que se mataron a todos. Esto no es la realidad, la arqueología lo muestra. Y hay que pensar estas historias un poco como cuando vamos a ver una película de acción, ¿no? Hay muchos muertos. Y los malos mueren y estamos felices que mueran. Pero no quiere decir que si los conociéramos nos gustaría que mueran, ¿no? Es una manera de presentar, de contar, de mostrar el triunfo del bien. No hay que fijarse sobre lo otro, ¿no? También hay que pensar que las costumbres de la época eran diferentes, ¿no? Pero sobre todo hay que pensar que hay un sentido espiritual en estas historias, ¿no? ¿Qué significa esta conquista de la tierra prometida? Los judíos Hasidim, que son los piadosos, dicen que se trata de una conquista interior, ¿no? Tenemos, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Conquistarnos interiormente, ¿no? Y llegar precisamente por esto a la felicidad, ¿no? Muchos de ellos en algún momento no eran sionistas, sin querer entrar en este tema, ¿no? Pero porque interpretaban exclusivamente como una conquista interior. Otro ejemplo es la historia del daño que puede hacer la Biblia malentendida, es la historia de Sodoma y Gomorra. Por siglos se ha interpretado como una historia vinculada a la homosexualidad. Pero, dicho sea de paso, nunca fue así en el entorno hebreo, ¿no? El profeta Ezequiel no lo interpreta así, tampoco el sabio Rashi, un sabio judío Rashi del siglo XIII lo interpreta así, y bueno, para empezar, la homosexualidad empezó a existir en el siglo XIX. Antes nunca se hablaba de la idea de una identidad homosexual. Pero en fin, podemos hablar de actos, ¿no? Y los exegetas, los que estudian la Biblia, hoy día analizan y dicen, esto es un tema de hospitalidad. Y ustedes con la primera historia que les he contado se dan cuenta que también ahí hay un tema de hospitalidad, ¿ya? Pero ahí vemos el gran daño que puede producir una historia mal interpretada.
Porque con la historia de Sodoma y Gomorra llegamos a la idea del castigo colectivo. Y entonces de esta manera se puede justificar actos de agresión contra personas que actúan, que tienen prácticas homosexuales. Aquí no estoy justificando nada, no estoy diciendo nada. Todas las religiones, la Iglesia Católica insiste siempre sobre no agresión, ¿no? Siempre. En ninguna manera se puede agredir a un ser humano. Pero quería hoy día insistir sobre el efecto pernicioso de ciertas interpretaciones de la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento también está el tema del 100 por 1, ¿no? Da 1, después recupera 100. Obviamente mucha gente ha aprovechado estas palabras, ¿no? Por intereses propios. ¿Y por qué lo cortan? Porque antes hay que entregar. Jesús dice, a los que han entregado todo, les será dado al 100 por 1. Entregar todo significa, un poco como lo estábamos viendo antes, significa cambiar de sentido. O sea, ¿qué estamos entregando? Y lo que recibimos al 100 por 1 es una alegría a la cual no habíamos pensado. Creo que hay que verlo así. Bien, esto es lo que no se debe hacer, o es lo que hay que estar muy vigilante por la forma en que se usa la Biblia y en la cual, bueno, se usa a nivel colectivo, individual, cómo se puede manipular. Ahora, ¿cómo se debería usar, no? Heidi ha mencionado el tema de la espiritualidad de Dios como amigo. Bueno, la Biblia así es, debe ser como un compañero, ¿no? Un compañero de camino. Y un compañero es que nunca se acaba el sentido, ¿no? Un verdadero amigo, nunca hemos dado la vuelta. Entonces, es un texto que nos acompaña, que nos incita a buscar más. Ciertamente hay que tener algunas pautas, algunos puntos de historia, ¿no? Si leemos la historia del buen samaritano y no sabemos lo que es un samaritano, que judíos y samaritanos se odiaban, entonces la parábola no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, son hacer el esfuerzo de salir de nosotros para encontrar a personas que han escrito este texto de otra cultura y que tenían una revelación, que fueron inspirados, ¿no? La Biblia, a diferencia de lo que piensan los musulmanes, con el Corán no es dictada, es inspirada. Entonces hay que hacer este esfuerzo de encontrar a personas de otra cultura y con ellos, ¿no?, llegar a un encuentro con Dios y con Jesús. Ahí quisiera decir que nunca se puede hacer la vuelta. Si pensamos haberlo encontrado, es que nos hemos equivocado y nos hemos despistado. Y ahí quisiera mencionar algunos hechos que pueden sorprender. En la Biblia estamos acostumbrados a pensar Dios Padre. Claro, Dios tiene rasgos masculinos, el Dios de los ejércitos, ¿no? En la época no había mujeres en los ejércitos, ¿no? Dios de los ejércitos, pero también es la mamá, es un ser femenino que tiene entrañas. La misericordia viene de las entrañas, no en latín, pero en latín viene del corazón, ¿no? Pero en hebreo, y que ama más que una mamá, ¿no?, que nunca puede olvidar. También es singular, Yahvé, que no sabemos cómo se pronunciaba,
o Elohim, en hebreo es el nombre que se da a Dios. Elohim es plural y seguido de un verbo singular. Entonces, singular, plural, femenino, o podríamos decir masculino, es decir, que va más allá de nuestras categorías, ¿no? Es violento, pero también es la brisa suave, ¿no? que percibe Leísa. Violento, suave. Es todo esto que esté ahí reunido es para apuntar, orientarnos a algo que nos supera y que nunca podemos terminar de encontrar, ¿no? El cristianismo se decía el camino, porque no se llega justamente. Y esto es lo importante, no llegar, seguir caminando. Ahora me van a decir, bueno, y estamos hablando de adulto feliz, adulto mayor, adulto feliz, en fin, ¿cómo aterrizamos en nuestro tema, no? Y yo me puse a pensar, a ver, ¿cómo aterrizamos? Bueno, podríamos pensarlo de dos maneras. Una, en los 10 mandamientos, el único mandamiento en positivos es honrar a tu padre y a tu madre. Y entender que en la época no era, o sea, sí era un tema honrar, pero la idea era que la persona mayor, vulnerable, que puede ser vulnerable, es cuidado por sus familiares, por su familia, pero también por el clan y por la comunidad en general, ¿no? Esto es la idea, no está suelta, es una vida comunitaria. Hoy día vivimos en una forma diferente, pero esto nos ayuda a entender para nosotros que las personas vulnerables, o que todos somos vulnerables de cierta manera y en ciertos momentos de nuestras vidas más que en otras, somos parte de una comunidad y la comunidad es responsable de las personas vulnerables. En la Biblia hay mucho este tema de la viuda, ¿no? que en la época viuda, tener más años, también la mujer que no tenía protección de un hombre no podía sobrevivir, ¿no? Entonces, este pedido indirecto, ¿no? Indirecto de protección. Pero quisiera terminar con algo que va con lo que se ha dicho aquí, sobre la manera en que se habla de la persona mayor de edad. Se dice colmado de años, ¿no? Se dice de Abraham, de todos los que Job también, que fue colmado de años. Entonces, lo que se transmite en la Biblia, esto sí, en toda la Biblia, es que la creación es buena, que Dios nos quiere feliz y que nos regala esta vida para estar feliz y nos regala los años para estar feliz. La idea de buscar el sufrimiento es, podríamos decir, una perversión de una forma de cristianismo, ¿no? El Papa Francisco insiste consistentemente sobre la alegría. En todos los títulos de sus obras está el término alegría o alabar, en fin. Entonces creo que va con todo lo que hemos dicho de esta vida regalada para estar feliz. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Yulisa, que sé que has venido de viaje y te vas de viaje ahorita. Muchísimas gracias, Verónica. Ha sido un lujo. Gracias.